nosotros nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e aqueles que se encontram nos diferentes países ministros e suas congregações, louvando a Deus, glorificando seu nome, prontos para escutar a palavra do Senhor. Quero estender minhas condolências e a desta igreja para a família do reverendo Miguel Josué Grafi Mata, copastor da congregação na Ilha de Margarita, que partiu nestes dias passados. Recebam nossas condolências e que Deus fortaleça vossas almas. E lembre que o veremos novamente na ressurreição. Agora teremos um documentário da construção da Grande Carpa Catedral aqui em Porto Rico para ver como vai o projeto da construção da Grande Carpa Catedral. Em frente com o documentário, dentro de alguns minutos estarei novamente com vocês. Podem sentar. Uno de los proyectos de construcción más grandes de la historia de Puerto Rico. Obreros puertorriqueños trabajan en una de las obras nunca antes construida, por sus características especiales, única en el mundo. El gran desafío es concluir la edificación en el tiempo más corto, pero cumpliendo con todos los requisitos de una construcción segura y de calidad. Los trabajos se intensifican en todos los campos de la construcción, pero con especial énfasis en la etapa de montado de la lona. Después de un proceso de preparación y adquisición de materiales, se colocaron en la estructura 4 nuevos paños. También se encuentra en una etapa previa la edificación del techo en el segundo nivel del lugar santísimo y continúan los avances en el vertido del cemento para la construcción del piso. Viernes 7 de octubre de este año 2016, la Carpa Catedral, agradecidos al Señor por un día más de victoria que nos ha dado, ya que debido a todas estas
preparación que se ha tenido en estos días anteriores, los arneses que llegaron, el amarre de la lona, teníamos era para uno, gracias a Dios porque nos envió la compañía pues para 3 más, o sea que tenemos ahora para 4. Ya se instalaron todas las sogas de estos próximos 4 paños. Como ustedes pueden ver, también se preparó para la parte de donde va a descansar la lona, que es una junta de goma para que el acero no damnifique la tela. Ya luego de eso pues se prepararon los cajones abajo, se abrieron, se prepararon las jeringas con la pieza de subirla, y ya estamos aquí en el 5.º paño subiéndolo en esta mañana. Hoy se subirán los 4, se van a abrir, ellos vienen doblados, se van a abrir tanto hacia el lado este como el lado oeste, se va a fijar, se va a dejar ahí fijado, se sube el 6.º paño, el 7.º paño y el 8.º paño, se va a hacer el mismo proceso en estos paños que se van a subir. Y el lunes se va entonces a empezar a abrir el 5.º paño, el 6.º, el 7.º y el 8.º. Martes 11 de octubre de este año 2016, nos encontramos acá en el área del púlpito del proyecto de la Gran Carpa Catedral, y estamos en todas las áreas, estamos hoy trabajando. Tenemos en el área del piso, esta área que es un 20 por 180, se van alrededor de 88 yardas. Esperamos tirarla, vertir este hormigón mañana, tempranito en la mañana, ya que es un poquito más de lo que regularmente estábamos tirando, para que nos rinde el día en la parte del acabado del piso. También en la parte del cerco ya se están dejando también los tubos correspondientes con la zanja para colocar los tubos. Hay data, ahí hay televisor, video, ahí hay audio, y de ahí se va a estar distribuyendo para cuadricular el piso y dejar en sus respectivos lugares las tomas de televisión, de audio, y todo lo correspondiente a lo que es el área del auditorio. En la parte del púlpito arriba ya se terminó de llenar, de fundir el hormigón de las paredes de afuera, ya se marcaron los niveles internos y se está continuando con el falso, o sea, es la madera que se coloca antes para luego encima colocar la varilla y vertir ese hormigón. En ese trabajo pues estamos bastante adelantados también, que deseamos tirar ese techo, que es el más grande que nos está quedando en este mes de noviembre, Dios mediante. En la parte del techo, ya a la vez que se subieron los 4 paños, eso fue un logro, lograr pues subir 4 paños a la vez, o sea, uno a uno, pero ya están los 4 arriba, y ya estamos a punto de comenzar a estirar el primer paño. O sea, el primer paño de los 4 que subimos, este sería el paño número 5. Cada vez estamos viendo que este equipo de constructores está cogiéndole más el piso a la instalación de la lona, o sea que cada vez vamos a avanzar más. Ya tenemos los arneses de por lo menos dos lonas, o sea que podemos abrirlas a la vez, dejarlas abiertas, se fijan, se estiran, se llegan al lugar correspondiente al killer track y se pasa entonces ese sistema al próximo paño y así sucesivamente. Así que le agradecemos al Señor que nos ha dado la victoria en todas estas áreas. Todas van muy, pero que muy adelantadas, y les agradecemos a todos por el respaldo que le han estado dando al proyecto. Dependemos del Señor, de sus oraciones y también de las aportaciones que vayan entrando regularmente para poder en todas las áreas adelantar lo más posible, porque nuestro deseo es tener muy pronto culminada la Gran Carpa Catedral. Que Dios les bendiga grandemente, y ya estaremos viendo los otros visuales de la instalación de la lona número 5.
yardas, 88, 90 yardas que se van a estar vertiendo de hormigón. Ya como pueden ver, ya estamos más o menos casi a la mitad. Ya para el día de mañana jueves estaremos desimbrando los moldes, preparando entonces las parrillas del paño que quedado en el centro, para entonces vertir ese hormigón el día viernes. Esperamos el día viernes vertir ese hormigón. Una gran obra construida con el apoyo de personas que reconocen en esta mega construcción el cumplimiento de una visión profética. A todos los hermanos de América Latina yo les digo que para mí es un súper privilegio tener esta oportunidad. Le agradezco a Dios que me haya escogido para hacer por lo menos un poquito de lo que me toca hacer en este proyecto. Sé que es una responsabilidad grandísima y así la tomo día a día. Mis oraciones siempre están con ellos, sé que la de ellos está conmigo también. Se siente las oraciones, se siente todo acá. Y es algo que yo lo represento a ellos y con mucho cuidado todos los días oro al Señor. Me siento que tengo la responsabilidad de cada uno de ellos conmigo, porque ellos también tienen ese deseo que yo tengo de que esto esté terminado, y trato de hacer lo mejor que puedo, y le agradezco a todos ellos y que Dios los bendiga por todo lo que hacen por la Gran Carpa Catedral. Desde que me levanto, oro al Señor y le digo, Padre, yo quiero hacer lo máximo para todas esas personas que están aportando para la Gran Carpa Catedral. Se ve el resultado y se ve el fruto. Cuando yo empecé aquí, yo lo veía hecho, realmente. Yo lo veía como hecho, porque es una promesa. Y ahora, pues, como está, pues, cada vez que nos vamos acercando, pues uno como que el ánimo crece y uno se va sintiendo más alegre y más fuerte, con más fuerza. Uno dice, estamos terminando, estamos cerquita, lo que nos queda es menos que cuando empezamos. Yo lo veo como un logro grandísimo. De principio lo veíamos tan lejano y ya lo vemos ahí. Y creo que ha sido un logro. Tanto trabajo valió la pena, ha valido la pena. Porque aquí no había nada. Y a veces uno mira así a ver tanto de nada. Yo personalmente me siento contento, me siento satisfecho del camino que hemos caminado hasta aquí, la labor que se ha hecho hasta aquí. Pero realmente, al estar en este punto, el interés por terminar es aún mayor. El deseo de terminar es aún mayor. Y cada paso que damos, pues realmente nos interesa el próximo. Y el próximo hasta ver la obra concluida. Al comienzo, solamente eran medidas, solamente se limpiaban las áreas. Cuando se comenzó, le oraba al Señor para que me ayudara a empezar. Luego en el trayecto, pues me ponía más nervioso cuando comenzaron a hacer las excavaciones. Y en esta etapa en que estamos ahora, solamente deseo dormir lo menos posible para arrancar por la mañana temprano y estar aquí para trabajar. Es nuestro futuro eterno. Yo pienso que debemos tener un compromiso y una responsabilidad grande y todos los días dedicarle el día completo a la obra, poniendo a Dios por delante. Me siento feliz, me siento regocijado de que Dios nos haya tomado en cuenta para hacer este trabajo. Orgulloso, contento
y con mucho anhelo de que esto se termine. No hay palabras para describir estar en este lugar. Es una gran bendición estar aquí, trabajar aquí y el gran propósito que tiene este proyecto. Al comenzar el día de trabajo, nosotros siempre debemos tener en nuestra mente presente que Dios está observando nuestro corazón en todo momento. Si en el tiempo que trabajé antes de estar aquí, trabajando en la Gran Carpa Catedral, dediqué el compromiso y el conocimiento para hacer las cosas bien, aún más, trabajando aquí en la obra de esta gran construcción de la Gran Carpa Catedral, pongo todos mis talentos, mis recursos, mis fuerzas y principalmente orándole al Señor para que me guíe y me unja para hacer este trabajo. Yo quería pues compartir con ustedes acá un extracto del reverendo William Marion Branham en el tema Hebreos capítulo 1, un mensaje predicado en agosto 21 del 1957, y dice, le están haciendo una pregunta a él, o le comentan un comentario, y le dice, hermano Branham, notamos que lo que usted hace, lo hace con toda su alma. Entonces el hermano Branham le contesta, yo dije, esa es la única manera que uno puede hacer el trabajo correcto para el Señor, poniendo todo lo que uno tiene en primer lugar para Cristo, toda su fuerza, toda su alma, todo su corazón, toda su mente, todo lo que usted tiene. Cuando usted esté haciendo algo, hágalo bien o no lo haga en lo absoluto. Ven, déjelo en paz. Si usted va a ser un cristiano, ponga todo lo que usted tiene para Cristo. Eso es su tiempo, su talento, su todo. Y que el todo de cada uno de nosotros, nuestro talento, nuestras fuerzas, se las demos al Señor. Nos quedan pocos días en esta tierra porque vamos a ser llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Así que el tiempo que nos resta aquí en la tierra, hagamos todo lo máximo por la obra del Señor, sabiendo que culminada esta labor, allí recibiremos la fe de rapto y transformación. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente y que les abra los caminos, que les abra las puertas en todos los negocios y en todo lo que pongan para la obra del Señor en favor de este gran proyecto acá en Puerto Rico. Una vez más, les agradecemos todo el respaldo que le han estado dando. Un saludo muy especial al doctor William Soto Santiago, al misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios lo ayude también en todos estos viajes que está llevando a cabo. Y a todos los ministros con sus congregaciones, que estemos unidos en esta labor a una sola meta, construir pronto y terminar la Gran Carpa Catedral. Hemos visto cómo Vimos como vai o avanço da construção da grande carpa catedral. Assim que temos visto está adelantado el trabajo, que o trabalho está avançado, también se nos está acabando ainda que o tempo também está nos acabando divino. no programa divino. Ahora leemos en Apocalipsis Agora vamos ler em Apocalipse, capítulo 1, verso 10, verso 9 en versículo 10, versículo 9 em diante. hasta el verso 18. Até o versículo 18. Señor en Apocalipsis, E diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 ao 18. vuestro hermano Eu, João, irmão vosso vuestro e companheiro convosco na aflição y en la paciencia de Jesucristo, no reino e na perseverança em Jesus, e estava na ilha la llamada Pasmos, por causa Estava na ilha chamada Patmos de Dios, por causa da palavra de Deus
e do testemunho de Jesus. Estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, el Omega, que dizia: el primero Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. lo que ves. O que vês, escreve-o num livro Siete iglesias e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Esmirna, Pérgamo, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. y me volví para ver la voz que hablaba. E voltei-me para ver quem falava comigo. Vi 7 candeleros de oro y en medio de los E ao 7 voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. su cabeza y sus cabellos eran blancos, A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, sus ojos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. bronce Os seus pés eram semelhantes refulgente, ao latão reluzente, como que refinado numa fornalha, truendo, e a sua voz como a voz de muitas águas. 7 estrellas, Tinha ele na mão direita de su 7 boca estrelas, salía una espada aguda de 2 filos. e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Caí como muerto Quando o vi, a sus pies. caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Yo soy el primero Não temas, y el último. Y el eu que sou o vivo primeiro e o estuvo último. muerto, Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Amém. de la muerte y del Hades. E tenho as chaves da morte e do inferno. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita Nos abra entendê-la. las escrituras y nos abra Nos abra as Escrituras, nos para abra o entendimento comprender para compreender no nome Amén. do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasión Para essa ocasião de escuela bíblica, de escola bíblica, el estudio bíblico para o hoy tema es la espada en la mano do estudo bíblico para hoje é a espada na mão e na boca para asiento. do Filho do Homem. Podem sentar, queiram ter a bondade. En este capítulo 1, Neste capítulo 1, verso 1, versículo en 1, medio de los 7 candeleros de oro, nos diz que no meio dos 7 candeeiros de ouro, Juan vio a uno semejante João al Hijo del viu Hombre y comienza a um semelhante ao Filho do Homem e começa a descrever su rostro as suas vestes, seu rosto, y seus muestra pés e mostra que de su boca salió una espada que da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, de 2 fios. una espada de 2 filos saliendo Uma espada de 2 fios saindo da boca de uno semejante al Hijo del Hombre, de um semelhante ao Filho do Homem, que es mostrado en todo este o pasaje. que é mostrado em toda esta passagem. Que él estuvo en el día Disse que ele esteve no dia do Senhor. yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, diz o versículo 10 deste capítulo 1 de Apocalipse. el apóstol fue transportado João, o apóstolo, foi transportado al día em del visão Señor,
ao dia do Senhor, ao dia da segunda vinda de Cristo. E o que ele viu ali é a mesma coisa que Jesus Cristo havia mostrado em visão a Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. É a mesma coisa ali no Monte da Transfiguração. Foram transportados em visão ao dia da vinda do Filho do Homem com seus anjos, e os seus anjos ali são Moisés e Elias. Portanto, os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras, na vinda do Senhor, estarão manifestados no meio do povo que estará recebendo a vinda do Filho do Homem no último dia. Por isso, em Apocalipse, no capítulo 10 e capítulo 11, temos um quadro claro do que será o dia do Senhor, onde aparecerão os ministérios das duas oliveiras, os ministérios dos dois candeeiros, que são os ministérios de Moisés e Elias. Estes são os ministérios dos quais Cristo fala em São João e também em São Mateus 24, versículo 30 ao 31, onde nos diz da seguinte maneira: e vamos ler São Mateus capítulo 24. Versículo 30 ao 31 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqueles anjos são as duas oliveiras, os dois ungidos, os ministérios de Moisés e Elias, vindo ao povo para chamar e juntar 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo, que são os escolhidos de Israel para o último dia. Assim como para o tempo de Elias Tisbita, houveram 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal, para este tempo final haverá 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Estes estarão no reino milenial e serão os eunucos, acompanhando a rainha, a esposa do Cordeiro, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles receberão, verão e receberão o Filho do Homem, com a espada na mão e na boca. Ou seja, a espada, a palavra de Deus para o tempo final. A palavra criadora de Deus, a qual será colocada na mão e na boca do Filho do Homem na sua vinda para este tempo final, vindo a igreja do Senhor Jesus Cristo para cumprir a terceira etapa, que é a etapa da palavra criadora sendo falada, que se materializará quando for falada no momento preciso.
e haverá bendición grande para el pueblo de Dios. uma bênção grande para o povo de Deus. O cumprimento da visão da carpa, onde se cumprirá a terceira etapa, a etapa da palavra criadora sendo falada, a etapa da palavra na mão e na boca do Filho do Homem, Instrumento a través del cual se manifiesta do instrumento através do qual se manifeste la presencia de Dios. a presença de Deus. Veremos La espada, la palabra en la mano a espada, a palavra na mão del Hijo e na del boca Hombre, como fue vista do Filho do Homem, como foi visto aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 18. será un tiempo glorioso Será en el um cual tempo glorioso para ser no qual receberemos a fé para ser transformados a la cena e para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. tiempo muy importante, nuestro tiempo É um tempo muito importante, o nosso tempo, no qual nos correspondeu viver. espada, como ya hemos visto, es A espada, como nós já vimos, é a palavra de Deus, de Dios. Y esa a palavra criadora de Deus. E essa palavra, los hijos e hijas de Dios os filhos e filhas de Deus a estarão escutando neste tempo final. en Apocalipsis, Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 diz: y escribe al ángel de la iglesia en Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: tiene la Isto espada diz aguda. aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Y ahora E agora encontramos en esta visión encontramos nesta visão a Cristo Cristo hablando, falando, el cual aparece que aparece con su cabeza. com sua cabeça. Vamos a ver. Vamos ver. Y me volví para ver. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. Capítulo, verso 12. Capítulo 1, versículo 12 em diante de Apocalipse. Recuerden que los Lembrem candeleros que os 7 candeeiros de ouro representam las 7 edades as 7 eras ou etapas de la iglesia. da igreja. Y en medio de los E no meio dos 7 candeeiros, y en medio de los 7 candeleros, e no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem. el Hijo del Hombre en medio O filho do homem del no meio do cristianismo. O filho do homem no meio de la iglesia. da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Vestido com vestes talares, Cinto de oro. e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Ceñido Ao por el estar pecho con ese cinto de oro, cingido no peito com este cinto de ouro, como o apresenta como juiz e como rei. porque Por quê? estar presentado ahí Para estar apresentado como aí intercesor, como intercessor, tendría que tener el cinto, como sumo sacerdote, pero lo tiene tinha que ter o cinto na cintura e o tem sobre o peito. entonces cuando son Os governantes, quando são eleitos al pueblo e apresentados ao povo, con un aparecem cinta, com um cinto, uma faixa sobre o peito. por tanto aquí aparece el Hijo Portanto, aqui aparece o Filho do Homem y como juez. como rei e como juiz. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve.
A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Em Inglaterra e outros países, os juízes colocavam-se uma peruca branca quando entravam na corte suprema, porque isso os identificava como pessoas capacitadas, sábias, para julgar as causas. E os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua mão direita 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. E da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Essa é a palavra que sai da boca do Senhor como rei e como juiz. Essa é a mensagem do Senhor para este tempo final, para o último dia, depois das 7 etapas ou eras da igreja. A mensagem, a palavra que vem é a palavra da grande voz de trombeta, da trombeta final. Essa é a espada de 2 fios, de 2 gumes, a palavra de Deus, vindo de Deus para o povo no tempo final. Essa é a grande voz de trombeta e trombeta final. Y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz: aqueles que temem meu nome, nascerá o sol de justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. É Cristo, na sua vinda, à sua igreja, no último dia, como sol de justiça. Lembrem que Ele é a luz do mundo. Ele é o nosso sol. E agora estamos falando da espada na mão e na boca do Filho do Homem. A espada, a palavra de Deus para o tempo final. Na boca e na mão do Filho do Homem. Vindo essa palavra para ser comunicada à igreja do Senhor Jesus Cristo e, em seguida, ao povo hebreu, para nos dar a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E em seguida também para falar todas as bênçãos para os crentes em Cristo e para o povo hebreu, e também falar os juízos divinos que virão sobre a raça humana. Porque essa é uma palavra criadora, é a palavra de Deus, a espada de 2 fios, sendo manifestada no tempo final, no qual nos correspondeu viver. Portanto, o chamado também aos seres humanos que têm os seus nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro é para entrar a fazer parte do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Portanto, se alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazer nestes momentos e oraremos por você, para que Cristo receba no seu reino, perdoe e com seu sangue o limpe de todo pecado.
Cristo le bautice e seja batizado em água no seu nome, e Cristo o batize com Espírito Santo e fogo e produza em você o novo nascimento, y estaremos orando para o qual pode passar à frente e oraremos por você en otras naciones. nesta ocasião. Aqueles que estão nas outras nações também podem vir aos pés de Cristo para recebê-lo como único e suficiente Salvador. Vamos a dar unos minutos mientras en otros Vamos dar alguns minutos, enquanto nos outros países também vêm aos pés de Cristo, nosso Salvador. ya el tiempo se está acabando Já o tempo de un momento está se acabando. del último escogido. De um momento ao outro, entra até o último escolhido ao corpo místico de Cristo e Cristo termina sua obra de intercessão. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo nas diferentes nações. inclinados y nuestros ojos, Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados, Padre Celestial, Pai Celestial, del Señor Jesucristo, venha a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, recibiendo a Cristo com todas essas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Recebas em Teu reino, te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Repitan conmigo esta oración. E agora, repitam comigo essa oração, aqueles que vieram aos pés de Cristo Señor, nesta ocasião. escuché la palabra Senhor Jesus Cristo, escutei a palavra Tua, o Evangelho de nossa salvação, en mi corazón, e nasceu Tua fé en mi alma. no meu coração, Creo en ti con na minha alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. tu nombre. Creio em Teu nome como único nome, debaixo do céu no qual podemos ser salvos. En la cruz del Calvario, Creio em Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. pecador, Reconheço que sou pecador e redentor, necessito de um Salvador, um Redentor. de mi fe en ti, Dou testemunho público da minha fé em Ti e de Tua fé em mim e Te recebo como meu único e suficiente te ruego para Salvador. pecados y con tu Te rogo, perdoe meus pecados e com Teu sangue me limpe de todo pecado e me batize com Espírito Santo e fogo depois que eu for batizado em água no Teu nome el nuevo nacimiento. e produz em mim o novo nascimento. Quero nascer em Teu reino, quero viver eternamente contigo em Teu reino. Senhor, La realidad en mi vida, la salvación, torne realidade em minha vida a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Te rogo, em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. y ahora los que han recibido a Cristo como Salvador, E agora, aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador, nessa ocasião, preguntarán cuándo me pueden bautizar. perguntarão, quando podem me batizar? Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Cristo disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Creed en Cristo como Salvador, Como vocês crerem em Cristo como seu Salvador, bem podem ser batizados nesta ocasião. no quita los pecados. Es la sangre de Cristo. O batismo em água não tira os pecados, é o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo em água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual Con Cristo, nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Portanto, bem podem ser batizados e que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Que Deus os abençoe e os guarde. E continuaremos nos vendo todos estes dias, domingo también. sexta-feira e no domingo também. Que Deus os abençoe e os guarde. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Ustedes aquí al ministro Deixo com vocês aqui o ministro reciben
Reverendo José Benjamin Pérez, e em cada país deixe o ministro correspondente, para que indique como fazer, o que fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que receberam a Cristo como Salvador nesta ocasião. Que Deus os abençoe e os guarde. Que Deus continue abençoando-os grandemente a todos. Dios le bendiga y les guarde a todos.